Ahí se oye. Hola, buenos días. Les vamos pidiendo a los que van ingresando que silencien los micrófonos. En unos minutitos, cuando terminen de ingresar los que quedan, damos inicio.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por sumarse a este Zoom para contarles un poquito lo que va a ser el concurso de Ciudades Limpias. Yo soy Mariana Campbell, soy la subsecretaria de Escobar Sostenible y bueno, dentro de Sostenible está el programa de Escuelas por el Ambiente. Así que muchas gracias a todos y sigue Carlos, el coordinador del programa, contándoles cómo vamos a seguir de ahora en más. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Mariana. Bueno, justamente en esta capacitación que vamos a arrancar hoy, vamos a dar algunas informaciones muy generales sobre los dispositivos y las herramientas que tenemos en el municipio y cuál es el objetivo central de este concurso de Ciudades Limpias. Y les agradecemos a todos por el compromiso, ¿sí?, que tomó cada una de las instituciones en participar. Les pedimos que tengan los micrófonos silenciados. Si tienen dudas o consultas, escríbanlas en el chat, ¿sí? Porque además, si vamos mirando ahí el chat, podemos tener la misma inquietud que otro docente y después las vamos contestando, vamos a tener tiempo para eso. Así que vamos a dar arranque dando un poquito de las informaciones que tenemos en cuanto a los temas que vamos a tocar en esta capacitación. En principio, la separación en origen, ¿sí? Sabemos que una de las dificultades principales en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la República y en el mundo en general, el tema de los residuos es un tema central y transversal y que afecta no solamente al ambiente, sino al desarrollo de las actividades humanas también. Así que la idea de este concurso es justamente tratar de propagar esta semilla de responsabilidad y que todas las vecinas y los vecinos puedan comprometerse. A través de las instituciones educativas, nosotros estamos convencidos de que la educación no ocurre solamente en la escuela, sino que la escuela tiene injerencia en el ambiente y en el territorio en el cual se desarrolla. Así que, bueno, eso es lo que incentivamos y lo que promocionamos permanentemente. Vamos a empezar entonces ahora compartiendo algunas pantallas. Tenemos acá a varios de los compañeros del área de sostenible, así que cualquier consulta, les repito, la escriben en el chat y entonces cada uno de nosotros va a poder responder de la mejor manera a cada una de esas consultas. Vamos a empezar un poquito entonces con algunas características de esto de la separación en origen, ¿sí? Nosotros siempre hablamos, ustedes van a ver que en las redes por ahí se habla de las 3 R's, ya tenemos en realidad muchas más que 3, pero las principales son la de reducir, ¿sí?, la de achicar nuestros residuos, la de reutilizar los productos y de esa manera no generar un alto consumo de productos de mercado, y por último reciclar, ¿sí?, como una manera de dar una nueva oportunidad a esos productos que si no terminarían en la bolsa de basura. Bueno, fíjense que ahí si compartimos la primera, Lu, la que teníamos al principio, fíjense que tenemos un 50% de nuestra basura que son restos orgánicos que pueden ser compostables. Si nosotros tenemos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el desecho de basura es de aproximadamente 2 kilos por persona, son toneladas y toneladas que podríamos achicar a la mitad solamente compostando. Después tenemos un alto porcentaje de lo que queda, o sea, la mitad de lo que queda, un 25% del total de la bolsa, de productos que se pueden reciclar o que se pueden reutilizar. Así que fíjense que solamente la parte negra de la bolsa que tenemos en la fotografía es la parte que nosotros desecharíamos y que tendríamos como residuo. Sin embargo, decimos, esto va a la basura y tiramos todo junto. Así que una gran iniciativa es esta de poder separar los residuos en origen y de esta manera tener nuestros hogares en mejores condiciones, nuestros trabajos, nuestros espacios públicos, y además esta separación de residuos va a permitir también que nuestro ambiente esté en mejores condiciones, nuestro entorno, nuestro lugar común. Además, como agregado, logramos efectivizar de esta manera la logística y el tratamiento de los residuos. De hecho, este concurso se termina generando porque gracias al compromiso de muchas vecinas y vecinos
de las escuelas que participan del programa de Escuelas por el Ambiente ya hace 7 años y de todos aquellos que colaboran en que esta gestión de residuos se lleve adelante, el municipio ha ahorrado millones y millones y por eso en este concurso los premios son tan importantes, porque la idea es que ese dinero que se ahorró en logística y en el tratamiento de los residuos pueda llegar nuevamente a la población a través de las instituciones educativas. Bueno, seguimos, Lu, ahí con la siguiente fotografía. Fíjense que decimos el 50% de los residuos sólidos urbanos son orgánicos. Muchos de estos elementos orgánicos, prácticamente la totalidad o un 90%, son productos que podemos compostar, ¿sí? O sea que ahí le vamos a dar una nueva oportunidad a esos residuos y no terminan en nuestra bolsa. Todo junto parecería basura, pero si nosotros los separamos, podemos gestionarlo de una manera más eficiente y eficaz, generando también que el circuito sea completamente más efectivo. Pasamos a la que sigue. Tenemos entonces, por un lado dijimos los restos orgánicos, ¿sí? Y por otro lado, los restos que pueden ser reciclables o reutilizables. Y en definitiva, lo final es únicamente un 25%, que es lo que sacaríamos. O sea que nosotros estaríamos tirando medio kilo de basura diario en lugar de 2 kilos. Achicamos un montón nuestra basura. ¿Seguimos, Lu, con la que viene? Bueno, estas fotografías y las siguientes en realidad nos muestran que estamos, lástima, ¿no?, pero acostumbrados a caminar y a ver basura en las esquinas, tanto de las ciudades como de los barrios, cerca de las escuelas, ¿sí? Vemos muchas veces que las escuelas tienen canastos comunitarios o canastos más grandes y los vecinos utilizan ese lugar como depósito de sus residuos, generando un pequeño basural o un micro basural en las esquinas o en las proximidades de las instituciones. Bueno, la idea es poder revertir esta situación por medio de este concurso y de la concientización del alumnado y justamente a través de ellos, de todas las familias y del compromiso que asuman los vecinos. Fíjense que tenemos tanto en las ciudades como en los barrios un montón de sectores con pequeños basurales, a pesar de que tenemos un distrito en el que la recolección se realiza diariamente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que modificar es la manera de ver nuestro propio espacio, nuestro propio lugar, ¿sí?, que sería nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestra manzana, nuestro pequeño lugar, y a partir de ahí hacer pequeñas modificaciones. Seguimos con las otras fotos, Lu. Fíjense a veces en los clubes, por ejemplo, en los lugares deportivos, muchas veces encontramos que los chicos están haciendo actividades deportivas totalmente saludables, pero salen de ahí y tenemos una pila de basura que puede atraer a insectos, a roedores, ¿sí? Los perros rompen las bolsas, generando no solamente que se enfermen porque pueden comer alguna sustancia que puede estar en descomposición, sino que además rompiendo todas las bolsas y después eso queda ahí porque la recolección no se hace en ese lugar. Así que teniendo canastos, que es una de las dificultades que vemos también en muchos barrios, que los vecinos no tienen canasto de basura, teniendo los canastos y colocando las bolsas de basura y teniendo estas acciones de separación de residuos en origen, de compostaje, de reutilización y justamente con estos elementos que separamos para reciclar, los llevamos a los puntos verdes o los dejamos en una bolsa de basura diferente o lo acercamos a la UGC, de esta manera vamos a achicar muchísimo nuestra basura y tenemos una actitud y un accionar muchísimo más amigable con el entorno. Bueno, seguimos ahí con las siguientes, Lu. Dentro de todos los que son reciclables, bueno, ya sabemos, plásticos, vidrios, tetrabric, el papel, el cartón, ¿sí? Todos estos materiales los podemos separar de nuestra bolsa de basura. Incluso algunos de ellos, como el cartón, lo podemos utilizar también en el compost. Así que bueno, vemos que muchas veces las actitudes de algunos vecinos, como vemos en la fotografía, la facilidad, ¿no? A veces tenemos un cesto muy cerquita y sin embargo tiramos la basura en el suelo. Así que obviamente nosotros consideramos que es una cuestión de educación y de concientización. Así que esa es la idea
de este tipo de talleres y de este tipo de concursos y lo que venimos haciendo desde Escobar Sostenible y con el programa de Escuelas por el Ambiente desde hace ya 7 años. Los beneficios del reciclado no solamente van a ser un cuidado del ambiente y una mayor responsabilidad por parte de nosotros con el entorno, sino que también nos va a ahorrar recursos, lo que decíamos recién de la logística, reducción del uso de la energía y de todos los procesos que intervienen en la generación de esta gestión de residuos, también generación de empleo. Nosotros tenemos una planta, ¿sí? La planta GIRSU, que es de gestión de residuos sólidos urbanos. Esta planta, manejada por una cooperativa, permite que un montón de personas, recicladores urbanos, puedan tener un trabajo en mejores condiciones que las condiciones precarias que tenían en otros momentos. Así que bueno, todo genera que el circuito sea muchísimo mejor y más sano que la acción de tirar la basura en cualquier lugar o, como nosotros decimos, residuos, porque no hablamos de basura cuando podemos recuperar gran parte de esos productos. ¿Seguimos ahí, Lu, con la otra? Bueno, todos estos residuos que nosotros vemos a veces en las esquinas, vemos en los barrios, cuando llueve terminan taponando, por ejemplo, algún desagüe, generando que los propios vecinos que tiran la basura se terminen inundando y que termine, en definitiva, yendo a los cursos de agua. Nosotros también, desde Escobar Sostenible, en distintas acciones, se han ido limpiando arroyos, se han ido limpiando cursos de agua, falta todavía muchísimo, y todos estos productos que terminan yendo a los cursos de agua van a terminar, en definitiva, en los ríos o en el océano, generando contaminación. Así que es muy difícil revertir toda esta situación, pero en algún momento hay que empezar y es lo que estamos haciendo, permanentemente accionar para tratar de frenar por lo menos que avance, ¿sí? Vamos con la que sigue. La idea entonces de una economía circular, ¿sí? A diferencia de las economías lineales en donde el producto se produce, se genera un residuo y un descarte, hubo una idea en los años 70 y 80 del reciclado, pero la economía circular es superadora en este sentido porque no solamente estamos hablando de la posibilidad de reciclar, sino la reutilización, el disminuir el consumo, el generar que todo el proceso para la fabricación de un producto sea sostenible y sea sustentable. Así que es mucho más amplio, más transversal y más global el proceso de la economía circular y obviamente muchísimo más beneficioso, ¿sí? Vamos a la que sigue. La idea, acá tenemos una fotografía de plantas como nuestra planta GIRSU, ¿sí? Donde todos estos residuos reciclables se van clasificando y a medida que se van clasificando se van generando, seguimos Lu pasando, se van generando los distintos elementos que después van a terminar en la fabricación de nuevos productos. O sea que aquello que no reutilizamos lo terminamos convirtiendo en un producto nuevo, ¿sí? Ese es el proceso del reciclaje. En el caso del partido de Escobar, no tenemos nosotros cerrado el círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una recolección de residuos, tenemos una gestión de residuos sólidos urbanos en cuanto a los productos que se pueden reciclar, que es la planta GIRSU, y nos faltaría un lugar en donde se realice el reciclado. Hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es clasificar todos estos productos y llevarlos para su destino final en las plantas que reciclan en distintos lugares o de forma privada, ¿sí? De esa manera se maneja la cooperativa. Pero están las iniciativas de tener nosotros mismos dentro del municipio la posibilidad de reciclar estos productos y de esa manera cerrar el círculo y generar una economía muchísimo más circular en el distrito. Vamos con las que siguen, Lu. Ahí tenemos algunos ejemplos. Esto es lo que hablábamos al principio. La pasamos. Acá tenemos ejemplos de la reutilización, ¿sí? La diferencia entre el reciclado y la reutilización es justamente que en el reciclado obtenemos a partir de esos productos algo nuevo. En el caso de la reutilización, usamos un producto que ya no tiene beneficio o ya no tiene utilidad de la manera original, pero podemos darle otra posibilidad de otra manera. Por ejemplo, en este caso, las sillas
hechas con cubiertas, los muebles que podemos hacer con pallets. Pasamos a la que sigue. Maceteros, ¿sí? Seguimos pasando. Fíjense que tenemos, por ejemplo, botellas. En lugar de descartar este vidrio, que es completamente reciclable, podemos incluso comenzar un emprendimiento y tener, por ejemplo, vasos, ¿sí? O distintos tipos de adornos hechos con botellas cuando tenemos un costo cero de la materia prima. Entonces, vemos que muchas veces los emprendedores utilizan este tipo de economía, ¿sí? Donde pueden emprender un tipo de trabajo cortando botellas, ¿sí? Haciendo adornos con elementos que podrían ser descartados, hasta juguetes hechos con botellas de plástico. Tenemos escuelas como la escuela técnica en donde a partir de las botellas PET hacen, por ejemplo, hilo para las impresoras 3D. Entonces, tenemos un montón de maneras y un montón de formas de reutilizar los productos y que no terminen en nuestra bolsa de basura común. Seguimos con las otras. Bueno, ahí tenemos algunos otros ejemplos. La idea de esto es que puedan ver todas las posibilidades que tienen los productos que nosotros normalmente descartaríamos a nuestra bolsa de basura, ¿sí? La idea es que tengamos en cuenta entonces esas 3 R's que decíamos hace un ratito, ¿no? Reducir nuestra bolsa de basura, pudiendo compostar, reutilizar nuestros productos de todas las maneras posibles, teniendo como límite nuestra imaginación, y en definitiva, sí, aquello que no podemos reutilizar, llevarlo a las plantas recicladoras, acercarlos a las unidades de gestión o hacer la separación en origen, que tenemos varios puntos en el distrito en donde se hace este proceso de recolección diferenciada a modo de prueba, ¿sí? Para ver cómo los vecinos se van enganchando en este sistema y van colaborando con esta separación en origen. Así que bueno, un poquito, esto es la primera parte de esta capacitación. Ahí seguís, Luz, si querés, con cómo podemos llegar a compostar, ¿sí? Estos materiales que decíamos al principio. La mitad de nuestra bolsa de basura son restos orgánicos. Así que bueno, esos también pueden tener una disposición en muy poquitito tiempo y podemos obtener un compost que va a ser absolutamente fundamental para nuestro ambiente. Así que bueno, los dejo con mi compañera y vamos leyendo en el chat a medida que van surgiendo inquietudes, las vamos a ir respondiendo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, soy Lu. Yo les voy a hablar un poco del compost, más que nada, siendo que el compost es un proceso sencillo de hacer tanto a nivel de en nuestras casas, en las escuelas, fomentando también el consumo saludable de verduras, frutas y también utilizando los restos de poda. El compost a ciencia es básicamente una descomposición natural que hacen todos los compuestos orgánicos que podemos llegar a tener en nuestras casas, tanto las ramas de poda, hojas, todo lo que sean verduras, frutas crudas, sin cocción, y además cáscara de huevo, se puede también poner los restos del café, el café de filtro, se pone directamente con el filtro también. Se pueden poner cáscaras de huevo, se pueden poner cartones sin tinta, se puede, además también, no solo los cartones sin tinta, sino los papeles manchados con alimentos vegetales también se pueden poner en el compost. Eh, lo importante, las leyes básicas de un compost para realizar un buen compost es lograr tener tanto un equilibrio entre la materia húmeda, que serían todos los compuestos orgánicos que generamos en nuestra cocina, y además puedo colocar elementos secos, que puede ser el cartón, que pueden ser las hojas en el otoño, cuando las hojas secas se caen de los árboles, ponerle eso, porque lo importante del compost son 3 bases, que sería el aporte del carbono, que lo da todos los materiales secos, como hojas, cartones, que absorben un poco la humedad que tienen las frutas y verduras.
y el nitrógeno, que lo aportan también los elementos húmedos, que serían los restos de cáscaras, la bolsita de té también se puede colocar. Y además de esto, que serían las dos primeras partes, sería la temperatura del compost. Es importante que el compost no exceda mucho, no exceda mucho el calor, porque esto va a matar a los microorganismos que generan esta descomposición natural del compost, esto nos va a producir una tierra súper fértil que les va a permitir lograr hacer, para ponérselo a las huertas, a los jardines, a las macetas. Estos son compost, una tierra sumamente rica en nutrientes, en biodiversidad, para que nuestras plantas puedan crecer, le podemos brindar muchos nutrientes a medida del compost y se pueden hacer de distintas maneras. Acá, por el ejemplo, la foto, no es nada más, una compostera no necesita mucha ciencia, necesita tener oxígeno porque es un proceso anaeróbico y se puede hacer un pozo en la tierra y irlo completando, y a medida que se va completando se hace otro pozo al lado. La realidad es que el compostaje es un mundo que hay que probar, hay que meterse. No hace falta ya tener todo armado, se puede ir pensando y armarlo con los materiales que tenemos en nuestras casas. Hay composteras que se pueden hacer con madera, se pueden hacer con un balde de pintura viejo que esté bien limpio, mientras esté tapado para que no ingresen otros insectos, mientras la humedad se mantenga estable. No debe estar muy húmedo, no debe estar seco, pero no húmedo, para que no se generen hongos, más que nada. Pero luego de eso, el compost se maneja bastante bien solo hay que ir tratando de hacer una capita de todo lo húmedo, luego de todo lo seco, y a irlo manteniendo, y tardará aproximadamente unas semanas para poder usar esa tierra fértil con muchos nutrientes. Cualquier duda que tengan las leeré en el chat. No sé quién, el que quiera continuar. Ahí está, le damos entonces a Malena ahora la posta para que siga con esto. Y bueno, cualquier duda sobre el concurso vamos a ir aclarando también en esta capacitación, ¿sí? Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Carlos, si podrías dejarte, listo, ahí, para poder presentar. Compartir. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? ¿Ven Sí, todos se mi ve, pantalla? Male. Se Ok. ve, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días primero. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Para nosotros es muy importante poder establecer este vínculo para contarles un poco más, abordar las temáticas y sobre todo el eje de este concurso, que son residuos. Yo soy María Elena Salgado, soy coordinadora de proyectos acá en Escobar Sostenible, y un poco la charla que voy a dar es de gestión de residuos, pero no de una forma abstracta. Quiero que lo que hoy hablemos o lo que vamos a hablar el día de hoy es todo enfocado a la realidad local. Como sabemos, a nivel mundial, la gestión de... bueno, contarles de que en algunos momentos yo les voy a hacer preguntas. Los incentivo a que abran el micrófono y contesten. No quiero hacer esta charla tipo un monólogo. Quiero también escucharlos. Entonces, si en algún momento yo les hago una pregunta, ya sea levanten la mano o abren el micrófono, y preguntas o dudas que tengan, las dejamos al final. Bueno, a nivel mundial, la gestión de residuos es un problema y un desafío muy importante. Lo es en Escobar. Si día a día transitamos las calles de Escobar, vemos siempre el trabajo constante y presente de todo el contingente relacionado a gestión de residuos. Vemos que el camión de Coelia pasa todos los días. De hecho, tenemos una cobertura de casi el 100% en el municipio de Escobar.
Vemos siempre en las plazas personas limpiando, manteniendo los espacios lo más íntegro posible, pero ¿qué pasa? Siempre en cada cuadra vemos un basural. Entonces sí, en Escobar también es un problema. Tenemos también muchos proyectos acá y los vamos a abordar. De hecho, ya el compañero Carlos mencionó unos cuantos. En Escobar tenemos sistema de recolección, tenemos puntos verdes, tenemos campañas de separación, tenemos campañas de educación, pero aún así tenemos un problema. Es por eso que también decidimos hacer este concurso y sobre todo involucrar a las escuelas que son el espacio de construcción de nuevos y mejores ciudadanos, y por eso hicimos este concurso que primero educar. Qué mejor que empezar con las escuelas. Poder educar de la problemática actual y educar también en pro de soluciones. Luego, cuando eduquemos, vamos a poder actuar y luego, en un tiempo sostenido, si estos proyectos se mantienen, que es lo que buscamos, vamos a poder transformar una realidad. Vayamos directamente al contexto local. Según estudios que hemos hecho, estos estudios los hemos hecho junto con provincia. De hecho, en cada municipio se hace un plan de residuos, todo se documenta, se trabaja, y nosotros encontramos que en el 2024 generamos un aproximado de 58 millones de kilos de residuos anuales. 58 millones, 2024. En 2030 se proyecta que esto aumente a 69 millones de kilos o hasta un máximo de 84. ¿Por qué les doy un rango? Porque muchos de estos residuos no se logran contabilizar porque están fuera del circuito que está sobre nuestro manejo. O sea que puede haber muchos kilos que todavía no estemos registrando. Analicemos estos datos globales a una escala más pequeñita, por ciudadano. ¿Cuánto estamos generando cada escobarense día a día en Escobar? En 2024, un promedio aproximado de 0,53 kilos por persona al día, o sea, medio kilo de residuos al día, que puede ser más o puede ser menos. En 2030, esto podría aumentar a 0,59 kilos hasta 0,72 kilos por persona. Es un montón. Somos ahorita casi 300.000 ciudadanos y vemos que la tendencia es que la población siga aumentando. Entonces, si hoy ya es un problema, a un futuro va a ser un problema aún más grave. Es importante conocer cantidad, pero también cómo están compuestos estos residuos. Tomando como referencia estadísticas nacionales, la composición de residuos urbanos anda más o menos lo más que tenemos son, perdón, muevo esto acá para ver mejor, restos de jardín y de poda, un 10%, metales ferrosos, un 10%, vidrio, un 10%. Lo que más tiene porcentaje son los orgánicos. Por eso, al inicio de la charla, mi compañera habló un poco más de el tema del compostaje. Esto es algo que trabajamos mucho en las campañas de educación porque a nivel municipal un proyecto de compostaje no tenemos, pero apostamos a que los vecinos puedan desarrollar prácticas sustentables desde casa y que este mismo compost que utilicen lo puedan que produzcan lo puedan utilizar en huertas familiares, y por eso también tenemos el programa de entrega de kits de semillas. Entonces vamos haciendo como una mezcla entre apostar por acciones individuales que también sirven como educación ambiental y con proyectos a más grande escala, que son los que vamos a hablar ahora. Bueno, recuerdan que les dije que había un rango entre 69 o 84 kilos de basura anuales, porque en ese circuito hay fuentes de generación que todavía no tenemos identificadas. Ahora vengo y les muestro la siguiente imagen. Alguien que me cuente, ¿alguna idea de qué pueden ser todos esos puntos rojos sobre el mapa de Escobar? Alguien que abra su micrófono y me cuente qué cree que puede ser eso. Si no, voy a preguntar yo directamente a alguien que me quiera contar qué cree que eran esos puntos rojos en el mapa. Donde se genera más basura. ¿Perdón? Serían los puntos que generan más basura. Más o menos. Esos puntos son microbasurales. Esos son los microbasurales que detectamos a inicio del 2024. Hemos mapeado aproximadamente
77 microbasurales. Sí, exactamente, son basurales. Este fenómeno de los microbasurales es un fenómeno muy dinámico porque como podemos erradicar un microbasural en un día, al día siguiente se puede empezar a formar. Luego mi compañera Rocío les va a hablar un poco más de la problemática de los microbasurales, pero no quería dejar pasar esta imagen para que pudieran ver cómo se ve en el mapa cada uno de esos puntos de disposición de basura. Seguramente hay muchísimos más de 77, pero esos son los que hemos mapeado por el momento. Hablemos un poco de la jerarquización de residuos. Antes de eliminar un residuo, tenemos que buscar muchas otras alternativas que sean más beneficiosas, tanto para el ambiente como para el ser humano. Primero, la prevención. Tratar de prevenir que el residuo se genere, eso ya lo mencionó Carlos. Luego, si ya no hay otra opción y se genera un residuo, buscar la reutilización. Es decir, que el residuo no pase como tal por un proceso, sino utilizarlo para algo más. Ya Carlos nos dio muchos ejemplos de reutilización. Luego, si no se puede reutilizar, vamos al reciclaje. Es decir, que ese producto pase por un proceso de transformación y se convierta en otro producto nuevo. También existe la valorización. En vez de convertirlo en un producto como tal tangible, se puede convertir en energía. Y por último, ya la última opción de todo, si no hay más alternativa, es la eliminación o disposición final. Pero la separación en origen es la base de todo. No se puede aplicar una jerarquización de residuos si no hay separación en el origen. Tomando en cuenta esta jerarquización de residuos que hablamos ahorita, ay, perdón, me salí de la pantalla. Tomando en cuenta esta jerarquización de residuos, ahí. En Escobar desarrollamos las siguientes acciones. Para prevención y reutilización, la educación ambiental es clave, tanto con los talleres que damos de separación, de compostaje, de huerta, también en eventos importantes en el municipio, por ejemplo, la Fiesta de la Flor o eventos como Guarmichela, distintos eventos en donde hay afluencia de vecinos. Nosotros colocamos el stand, hablamos con la gente, y no solo nosotros, sino también todas las otras partes involucradas. Por ejemplo, acá la cooperativa 18 de abril, que ya la mencionaba Carlos, es parte importante también de la gestión de residuos en Escobar, porque trabajamos en alianza con ellos. Entonces apostamos por eso, enseñarle al vecino lo básico y que desde casa también ellos nos puedan ayudar, porque esto no es un trabajo únicamente del municipio, es un trabajo en conjunto. Luego tenemos los puntos de recepción de reciclables. Tenemos los puntos verdes, que los puntos verdes están localizados en Escobar, en El Cazador, en Mashuit, en Mateu y... ¿se me escapa uno? Bueno, tenemos 5 puntos verdes. Garín. En esos puntos verdes solo recepcionamos plástico, vidrio y metales. Todos estos materiales recepcionados van luego a Planta Girso. Ese es uno de los puntos de recepción. La otra forma de recolectar estos reciclables es a través de la recolección diferenciada, que como mencionaba el compañero Carlos, tenemos 3 proyectos pilotos. Los martes hacemos recolección en El Cazador, los jueves en Loma Verde y los viernes en Mashuit. Es un circuito de recorrido, así como el recorrido que hace Covelia para llevarse nuestros residuos o la basura común. Nosotros hacemos un recorrido por estas 3 localidades, se les informa previamente a los vecinos que ese día pasa el camión y bueno, nos llevamos únicamente reciclables. Obviamente la ambición del municipio es poder tener más proyectos pilotos, aumentar esa cobertura de recolección diferenciada y en un futuro apostar a una recolección diferenciada total. Todos estos reciclables van a la Planta Girso. En la Planta Girso, la cooperativa 18 de abril se encarga de la separación. Primero, verificar que lo que llega son reciclables, ver cuáles de esos reciclables están en las condiciones aptas para el siguiente proceso. Y, bueno, se estima que un promedio mensual de 65.000 kilos de materiales reciclables llegan hasta la planta. Y de eso tenemos una tasa de recupero del 88%. Es decir, que el 88% del 100% que llega a la planta sí efectivamente se comercializan. Y acá quiero hacer un hincapié en algo que se llama
GIRSU con inclusión social. El hecho de trabajar con la cooperativa ya le da un plus a todo esto porque estamos avanzando en otro de los ejes del desarrollo sostenible. Quiero que tengan en cuenta esto, luego lo vamos a abordar un poquito más. Con la parte del reciclaje. Nosotros tenemos alianzas, bueno, como tal acá no tenemos una planta de reciclaje dentro de Escobar, pero acá es donde entra en funcionamiento las alianzas público-privadas. Nosotros tenemos convenios con empresas, por ejemplo, Regomax, que son quienes recepcionan los neumáticos. Nosotros tenemos una campaña de recolección de neumáticos. A través de la plataforma, los vecinos que tienen más de 3 neumáticos se inscriben y nosotros los pasamos a recoger y luego se los entregamos a esta empresa que lo convierte en asfalto, lo desintegra para poder hacer canchas de césped sintético, pistas de atletismo. Entonces aquí ya vemos un proceso de reciclaje como tal, que si bien no lo hacemos nosotros, pero lo hace la empresa. Y también con la parte de aceite vegetal usado. En cada UGC se puede ir a entregar aceite vegetal usado, el que usamos para hacer la milanesa o para cocinar, se entrega en la UGC y luego la UGC lo entrega a una empresa que lo convierte en biodiesel. Es decir, aquí hay un proceso de valorización. Y también otra vez entra en juego la alianza público-privada. Los comercios también pueden inscribirse a través de la plataforma y entregar el aceite. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de lo que es la economía circular. Ya lo hablamos en la presentación anterior, pero quise volverlo a recalcar porque en este ciclo completo de economía circular, ahí podemos ver tanto la integración del vecino como la integración de la municipalidad. Entonces inicia con la producción o la materia prima, el producto que nosotros compramos y usamos, luego el consumo en las casas, el vecino consciente que lo separa, lo lleva a puntos verdes, lo entrega en recolección diferenciada, luego va a planta GIRSU y luego vuelve a hacer materia prima. Bueno, algo importante, todo este ciclo de economía circular y de GIRSU se corta o se ve afectado si el material está contaminado. Por ejemplo, un envase con restos de comida puede arruinar muchos kilos de papel o muchos kilos de cartón que podrían reciclarse. Entonces ahí tenemos una problemática. No es solo instaurar los proyectos de separación, sino también enseñarle al vecino a hacerlo correctamente y por eso es clave la educación. Hablé hace unos momentos de desarrollo sostenible. La gestión de residuos como tal va enmarcado dentro del desarrollo sostenible. Creo que este término lo venimos escuchando mucho en la última década porque es a lo que apuesta un tipo de gobierno consciente o una municipalidad consciente como lo es la Municipalidad de Escobar. Y bueno, el desarrollo sostenible es buscar el avance de la sociedad, pero no dejando de lado 3 ejes clave: lo social, lo económico y lo medioambiental. Por eso hice mucho hincapié cuando hablábamos de GIRSU con inclusión social. Poder incluir en los proyectos ambientales a sectores de la sociedad que son actores clave, como lo es la cooperativa. Ellos anteriormente trabajaban en la calle con los cartoneros, en condiciones de trabajo muy precarias. El trabajo de ellos sigue siendo tan valioso como lo hacían en la calle, a como lo hacen ahora dentro de la planta GIRSU, pero bueno, hay una mejora significativa en las condiciones de ellos, así que esto es parte de lo que hace un proyecto con enfoque de desarrollo sostenible. Estamos generando un beneficio económico tanto para la cooperativa como también para las empresas que utilizan esos reciclables para producir nuevos envases, nuevos productos. Y el desarrollo sostenible se enmarca en 17 objetivos, que lo que buscan es eso: construir un futuro próspero, justo y sostenible. A estos 3 ejes, social, económico y medioambiental, yo le quise agregar uno que ahora ya se está hablando también, y es el enfoque político. De nada sirven todas estas acciones si no hay políticas encaminadas a cumplirlas y a que se sigan. En Escobar contamos con aproximadamente 25 ordenanzas relacionadas tanto al consumo responsable, gestión de residuos. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque
es lo que les decía, los proyectos no sobreviven en el tiempo si no se acompañan de políticas. El 20 de noviembre se hizo en Escobar la primera sesión verde en donde el intendente instauró el desarrollo sostenible como un eje primordial para el crecimiento del municipio y hasta el día de hoy lo hemos visto. Es por eso que también estamos desarrollando este concurso, porque en Escobar tenemos la voluntad política de avanzar por una Argentina y un Escobar más sostenible, más verde, que integre a todos los sectores de la sociedad, desde las cooperativas, el vecino, empresario, municipalidad. No vamos a hablar hoy de todas las ordenanzas porque son muchas. En la presentación, que se las vamos a pasar, acá tienen el link donde las van a poder ver todas, pero bueno, quise mencionarles acá las más relacionadas a residuos y a consumo responsable, que va una cosa de la mano con la otra. Por ejemplo, esto del aceite usado que yo les mencioné, tiene su normativa. En Escobar, por normativa, se incentivó a que los comercios no utilizaran sorbetes plásticos, desalentar también el uso de bolsas plásticas. Bueno, seguro si siguen nuestras redes han visto de que vamos a volver a lanzar el programa de la bici, o sea que seguimos promoviendo la movilidad sustentable. Así que si luego quieren revisar las ordenanzas, les dejo el link. ¿Y cómo incorporamos todo esto que les hablé a nuestros proyectos? Algo les decía en el inicio y que es clave, que nuestros proyectos tengan un enfoque local. Nosotros que somos de Escobar, día a día nos damos cuenta de cuáles son las problemáticas centrales, qué es lo que se necesita resolver. También dentro del concurso nosotros los incentivamos a desarrollar herramientas en donde puedan recolectar esa información de manera colectiva. Por ejemplo, le incentivábamos a hacer árbol de problemas, poder reunir a toda la comunidad y entre todos poder construir con lluvia de ideas cuáles son esas principales problemáticas, cuáles son las soluciones que ustedes ven más viables, adaptadas a su realidad. Eso es importante, tener en cuenta siempre la realidad de la comunidad. De todo lo que les conté, ¿qué les puede servir para el concurso? Ojo que no les estoy dando ni la idea de concurso, ni les estoy diciendo vayan por este camino, pero sí les quiero dejar como preguntas detonadoras que los puedan ayudar a hacer esa relación entre lo que yo les conté y lo que ustedes quieren presentar. De todos esos proyectos que tiene Escobar, ¿ustedes creen que podrían aportar o mejorar algo de ellos? ¿Podrían utilizar algunos de esos proyectos para comunicarlo de alguna manera más efectiva, que el vecino sepa cómo llevar mejor sus reciclables al punto verde? Otra pregunta que les tengo es, ¿mi proyecto tiene un enfoque de desarrollo sostenible? Es decir, ¿estoy incluyendo algún beneficio económico, social, ambiental? Lo más importante es que tenga un impacto real y que se pueda medir y mostrar con fotos, videos y testimonios. Soluciones adaptadas al contexto local, ya sea comunidad o escuela. Ustedes van a definir su entorno de trabajo. A raíz de esto pueden surgir muchos proyectos y muchos de esos yo sé que están encaminados en esto, entre huerta escolar y compostaje. Puede haber un mapeo de puntos verdes, que el vecino conozca dónde están o cómo ir, o si no puedo ir a un punto verde donde puedo llevar mi reciclable, incentivar campañas de separación y acopio correcto, que haya voceros estudiantiles. Esto es muy importante y quiero comentárselo a los docentes que si bien ustedes están como liderando el proyecto en la escuela, pero es muy importante tanto la participación del estudiante como de la familia y que el estudiante pueda ser la voz que transmita ese mensaje que queremos. Ahí les ponía también auditoría de residuos. Recuerdan que al inicio les dije que no es importante solo contar cuántos, sino contar cómo están compuestos esos residuos, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña de separación de metales, pero cuando reviso la basura que se genera, los residuos que se generan, los metales son un 5%. Entonces, tiene sentido que lo haga enfocado a metales o que lo haga enfocado a plástico, que el plástico constituye, por ejemplo, un 50% de los residuos que se generan. Bueno, ya para ir cerrando un poco, algunas consideraciones finales es que la gestión de residuos no es solo un tema ambiental, es una oportunidad para enseñar ciencia, valores, compromiso ciudadano, involucramiento, un poco también incentivar la empatía, poder trabajar con el otro, para y por el otro. Como docentes, bueno, primero felicitarlos por
tomar la iniciativa de unirse a este concurso. Sabemos de que en el día a día ustedes tienen muchas obligaciones y que puedan considerar que es importante ser parte de algo como esto, ya es un plus y ya a nosotros nos deja muy satisfechos. Y bueno, eso, que sepan que ustedes son multiplicadores de este mensaje, que lo que ustedes le enseñan a estos estudiantes llega a cientos de familias en Escobar, por eso apostamos a trabajar con ustedes para poder transformar esta realidad. Y bueno, que los proyectos exitosos son aquellos que pueden mantenerse en el tiempo y que resuelven problemas del día a día y sobre todo que se resuelven de manera colectiva. Bueno, acá también les voy a dejar la página web de Escobar Sostenible, ahí tenemos todos los proyectos que yo les mencioné el día de hoy, más información al respecto, y les agradezco mucho por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Male. Ahí estábamos viendo algunas preguntitas en el chat, así que estuvimos respondiendo algunas de las cosas. Ahí les dejé igual mi número para las consultas. Y bueno, les quería aclarar de esto que estaba diciendo Male también, de todo lo que tenemos como herramientas, ¿sí? Desde el municipio. Este concurso, les decía yo al principio, que es un concurso en esta 7ª edición del programa de Escuelas por el Ambiente. Hay muchas de las escuelas que vienen participando hace años con los bolsones de reciclables, ¿sí? Nosotros dejamos un bolsón como los de los corralones en las instituciones, ponen ahí los reciclables y la cooperativa 18 de abril los pasa a recolectar para llevarlos a la planta Girsu. Ese proceso está y continúa, así que si hay alguna institución que todavía no está participando en eso, se pueden sumar, como también para las capacitaciones que nosotros realizamos en las escuelas desde el programa. Estas capacitaciones son charlas o talleres que hacemos con los docentes, con las familias, con los alumnos, ¿sí? Y sobre todos los temas que hemos ido mencionando, que pueden tener que ver directa o indirectamente con este concurso o con todo el programa de Escuelas por el Ambiente, o sea, todo lo que tenga que ver con huerta, con compostaje, con reciclado, con las 3 R's, con la contaminación sonora, con la contaminación de arroyos, ¿sí? Todos esos temas nosotros los podemos abarcar en una charla, en algún taller, con los alumnos, con las familias o para los docentes específicamente. En cuanto a este proyecto, sí. No, quería ir respondiendo unas cuantas preguntas, perdón, porque estoy leyendo los mensajes. Preguntaban en Mashwit no pasamos en todo Mashwit con la recolección diferenciada, solo en las glorias. En la página web de Escobar Sostenible están las rutas de recolección diferenciada, pero no es por todo Mashwit. Pasamos por las glorias, en Loma Verde también por unas, ahorita olvidé el nombre de la localidad, pero todos esos mapas de recorridos están en la página de Escobar Sostenible. Me parece que más adelante alguien también había preguntado si se podían hacer visitas a planta Girsu. Sí, ahí les explicamos. Bueno, ok. Sí, algunas fuimos respondiendo ahí en el mismo chat. Pero bueno, les iba a hacer algunas aclaraciones sobre el tema del proyecto, porque muchos de los docentes habían estado preguntando si el proyecto escrito lo tenían que subir, si se lo tenían que mandar a los facilitadores. La idea es trabajar durante toda esta segunda mitad del año con el proyecto, que obviamente ustedes, yo soy docente, así que sé que trabajan planificando y que el proyecto escrito es una parte fundamental, pero nosotros no necesitamos específicamente que nos manden ese proyecto escrito, porque además, justamente como estamos trabajando sobre algo que es dinámico, ese proyecto puede ir teniendo modificaciones. El objetivo final de este concurso es que ustedes puedan generar una comunicación o una producción, ¿sí? De radio, de stream, una historieta, una escultura, una representación teatral, una manera de comunicar lo que se trabajó en el proyecto para la comunidad educativa en la que ustedes están inmersos, con los alumnos con los que trabajaron, y de esa manera sumar puntos al llegar a la comunidad y generar una transformación. O sea que la idea de todo esto es que ustedes puedan generar esa producción y que esa producción tenga una repercusión social, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Para nosotros las escuelas tienen que intervenir en su ámbito social sí o sí, algo que se ha ido perdiendo en algunas ocasiones y en muchas instituciones,
pero tenemos que volver a ese rol de que la escuela no es solamente un lugar en donde pasan estas cosas, sino que lo que pasa en la escuela tiene que trasladarse al ámbito familiar y al ámbito barrial, ¿sí? Al ámbito del entorno en el que la escuela está incluida. Así que bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, vamos a seguir explicando el tema de los tiempos. Los facilitadores se van a ir comunicando con cada uno de los docentes para ir asesorándolos, y si hay preguntas específicas sobre algún punto, cada uno de los facilitadores tiene su especialidad, así que puede haber otro facilitador que se comunique con ustedes para darles alguna referencia particular sobre algún tema. Así que bueno, seguimos con Ro. Ahí vamos. Eh, Bueno, antes que nada, ¿se me escucha bien? Vamos a pedir una especie de señal de vida a todos, si pueden hacer alguna reacción, prender la cámara o algo como para guiarnos de que estamos todos por ahí. Ahí van las reacciones. Ahí va. Es un montón de información. Hola, ¿no? acá estoy. Hola. Ahí van. Me gustan esas señales de vida. Miren todos los corazones, ¿eh? Ahí va. Bueno, sabemos que es un montón de información, es un montón para un lunes a la mañana sobre todo, así que me sumo a los agradecimientos por estar acá, por poner el cuerpo y la escucha para tanta info. Entendemos también que les estamos mandando información que habla mucho sobre problemáticas y que por ahí para un lunes a la mañana es un montón, pero rescato un poco lo que decía Male también, de que estamos acá justamente porque podemos hacer algo por estas problemáticas, ¿no? Entonces, vomitamos todo esto que está pasando con un poco con la esperanza de que a partir de la educación y de proyectos que puedan surgir acá, se despierte ese interés por hacer algo, algo local por estos problemas. Bueno, voy a compartirles pantalla, si esto me sale. No me estaría sucediendo. ¿Le puedo pasar a alguien para que me corte? Sí, porque me está diciendo algo de Safari. Mira. Acá tenemos el servicio técnico. Ahí se las paso. Mientras pueden escuchar una canción. Ahí se las paso. No me deja compartir. ¿Ves? En el menú de Safari que selecciona ajuste de MIDEU y cambia la opción. Ah, tenés un Ajustes. Bueno. Puedes aclarar con las preguntas. Terminemos de presentar. Está bien, ese es el... Bueno, gracias. Ahí Cande va a ir pasando las diapos. Yo también les voy a hablar de un problema que son justamente los microbasurales. Lo primero que me parece importante es que todos cuando hablemos de microbasurales estemos como en la misma pantalla, en la misma línea. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué es para ustedes un microbasural? Pueden ponerlo en el chat, pueden levantar la mano, pueden interactuar. Ahí de una, hablamos Ay, de sí. una. Hola, Caro, sí. Hola, Rosy. Un microbasural, para mí es las esquinas o los rincones del barrio donde la gente tira su basura, básicamente.
exacto. Ahí también siguen compartiendo la típica esquina con basura, ¿no? Cande, si podés pasar. Ahí va, gracias. Bueno, y la que sigue, bueno, justamente es eso, acá también nos comparte Horacio, espacios no determinados donde se tira basura. María Angélica nos comparte que es un lugar donde se acumula basura espontáneamente sin planificar. Carolina nos comenta que es una esquina o pequeños lugares con basura. Bueno, un microbasural es exactamente eso. Son acumulaciones de residuos sólidos urbanos en espacios no habilitados para tal fin, ¿sí? Como terrenos baldíos, veredas, esquinas o zonas descampadas. En la que sigue Cande, ahora, les pido a los que tengan el celu a mano, a ver si pueden escanear esto, que imagínense que me la jugué con la poca tecnología que tengo, pero vamos a ver si esto funciona. Una de las cosas que les quiero preguntar es, ¿qué les provoca a ustedes ver una esquina como esta? Pueden escanear eso, quienes no estén, eso, si están conectados desde el celu también pueden ponerlo en el chat y yo lo voy compartiendo. Ah, tengo que tocar ahí. Estás muteada, Rocío. Ahí va, perdón. Ahí nos empiezan a decir horror, contaminación visual. Voy a ver, si me dan un minuto, voy a ver si puedo resolver esta cuestión técnica de compartir pantalla que quizás va a fluir un poco el resto de la capacitación. Perdón, ¿eh? Ahí va, bueno. Ahí empiezan las primeras palabras de las sensaciones que genera, ¿no? Ver una esquina como esa. Por acá, por el chat, nos compartían horror, contaminación visual, no se escucha, pero era que yo estaba muteada, angustia, impotencia, preocupación. Ahí nos cuentan que en el barrio hay una esquina así, que da asco, bronca. Estos espacios, hay algunos que los queman, ¿sí? Preocupación por falta de conciencia ambiental. Y quienes estuvieron ahí con el código QR, aparecen otras palabras como abandono, angustia, tristeza, asco, dolor, preocupación, desagradable, enojo, impotencia, ¿no? Esto es lo que nos genera a nosotros mismos un microbasural, que son cosas que nosotros podemos ver y sentir con cuerpo. Ahora, volvemos a la presentación, perdón, que encima la hice re complicada. Ahora bien, eso es lo que nos provoca a nosotros, pero si pasamos a la siguiente, también podemos conocer otros efectos de estos microbasurales que por ahí son un poco más invisibles para nosotros, como por ejemplo, las consecuencias que puede tener y los efectos que puede tener en el agua. Por ejemplo, que tiene probabilidad de ingresar al ciclo del agua. Esto puede afectar a la flora, a la fauna, ¿sí? Los residuos orgánicos que están presentes en los microbasurales generan lixiviados. Pasamos a la siguiente, también tiene efectos en el suelo. Esto puede incorporar metales pesados, sustancias químicas, obviamente la degradación del paisaje, ¿sí?
Pasamos a la siguiente, también tiene efectos en el agua. Ahí como nos comentaban que a veces eso se quema, ¿no? Y ese efecto en el aire se ve a primera instancia, pero los efectos en el aire muchas veces también son por la misma degradación de lo que está en el microbasural, que además de mal humor, de mal olor, humor también, pero mal olor, también libera gases, ¿sí? Como el metano, dióxido de carbono, que esto además contribuye negativamente a lo que son los efectos, gases de efecto invernadero, y contribuye a la crisis climática. Seguimos a la próxima. Un poco lo que compartía Male antes, ¿no? En Escobar se identificaron al menos 77 puntos, y esto de pensarlo en Escobar nos trae a pensarlo a nivel local, ¿sí? No hablemos de los microbasurales que se generan alrededor del mundo, sino empezar a caminar nuestras calles y ver dónde es que encontramos estos microbasurales. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué hablamos de que el microbasural es un macro problema, ¿no? Si nosotros pensamos esto como en distintas dimensiones, estos problemas tienen una dimensión ambiental, como decíamos, con la contaminación del aire, del suelo, el agua. También tienen una dimensión social, esta pérdida de valor de espacios comunes, sanitario y educativo, ¿sí? Porque hay de alguna manera una invisibilización del problema. Cuando el microbasural se sostiene a lo largo del tiempo, uno se acostumbra a ver ese basural. Y después está lo que nos genera a nosotros, que fue todo eso que compartieron al principio. Si pasamos a la próxima, como si... Gracias, Cande. Sí, está bien. Esta, a ver, vamos a ver qué tienen ahí. No, la siguiente, esa está como repetida. A ver esta. Sí, pero me parece que hay algo... Bueno. Espera, no, espera. Perdón, vamos a hacer... Para dejar de compartir un chiquitín, vamos a hacer una cosa. Está bien, en esa, esa, perfecto, perdón, esta es. Bueno, ahora sí vemos esto, ¿sí? Que es un punto, es espacio público, pero no vemos un microbasural. Si ven, tiene plantas nativas, es un jardín de mariposas. Si pueden escanear ese código QR y decir qué nos provoca este tipo de imagen si nosotros nos encontramos con esto en el espacio público. Ahí nos empiezan a compartir esperanza. Bienestar. ¿Pudieron escanearlo? ¿Alguien necesita volver al...? Ahí empezaron los primeros resultados y fíjense que se habla de esperanza, se habla de bienestar, se habla de futuro, un poco lo que van compartiendo en el chat, alegría, satisfacción, ¿no? Qué palabras tan distintas a lo que nos provocaba la imagen, la primera imagen que mostraba el microbasural, que hablaba de horror, desesperanza.
Acá hablan de cuidado, curiosidad, placer, ganas de observar. Bueno, pensemos que estas sensaciones que nos genera uno y otro son sensaciones que vivenciamos todos los días, quizás sin registrar, ¿no? Porque pasamos por al lado del microbasural y sentimos toda esa angustia, esa desesperanza, esa impotencia. Tal vez no la registramos porque nos vamos acostumbrando, pero si nosotros vemos el espacio público de otra forma, con un jardín de mariposas, todo lo que se nos va generando, ¿no? Esperanza, bienestar, futuro, satisfacción, ganas de observar, alegría, todo eso va pasando en el interior. Volvemos a la presentación, Cande, una vez más. Acá ya no los voy a hacer escanear porque si no vamos a estar todo el tiempo escaneando, pero sí, ¿qué los provoca, no? ¿Qué es lo que los provoca a estos microbasurales? Y nos parece que acá está como el kit de la cuestión, ¿sí? Acá está el punto, porque nosotros podemos darles a ustedes un montón de información y contarles todos los efectos que tienen los microbasurales, pero pensando en un proyecto educativo, si nosotros ponemos el foco en eso, sería bastante fuerte, porque lo que queremos justamente es pensar soluciones, ¿sí? Pensar acciones, qué es lo que podemos hacer para que el espacio termine como el que les mostramos antes y que no genere las cosas que nos genera un microbasural. Entonces, acá no hay una respuesta, la realidad, sobre qué los provoca, una respuesta única. Acá Daniela comentaba que provoca la desinformación, el desinterés, ¿sí? La realidad es que hay un montón de variables que podrían llegar a provocarlo, algunos es porque otro tira ahí, entonces yo lo tiro también, pero ahí me gustaría dejarles esta pregunta abierta, ¿sí? Que lo piensen, porque incluso cada microbasural puede tener un origen distinto, entonces no hay una fórmula de cómo y qué es lo que provoca cada microbasural. Desidia, comentan por acá, pueden ser todas, puede ser alguna, puede ser otra. Y de esta pregunta, de qué es lo que los provoca, me parece que es un buen punto de partida para pensar en los proyectos. Y en la que sigue, Cande. Entonces, pensemos los microbasurales, ¿no? Como un síntoma. Nosotros lo que estamos viendo cuando vemos el microbasural es el síntoma de cómo nos vinculamos con la naturaleza y cómo interactuamos con el ambiente. Y cuando hablamos de vincular con la naturaleza e interactuar con el ambiente, me gustaría que lo pensemos nosotros como parte de esa naturaleza y como parte de ese ambiente, ¿sí? ¿Cómo interactuamos entre nosotros? ¿Qué vínculos generamos? Y entender también cuáles son los resultados de ese vínculo y de esa interacción. Y por último, recomendaciones no técnicas para el concurso, es esto de pensar esto como un trabajo en equipo, ¿sí? Estamos trabajando y estamos pensando proyectos que son para un bien común. Entonces, que el trabajo sea en equipo, ¿sí? Vincularnos entre nosotros de manera respetuosa, pensar proyectos desde el amor y con amor, aunque parezca un poco exagerado, me parece que de ahí salen proyectos que son lo que después llamamos sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y por último, disfrutar del proceso, ¿sí? La idea de este concurso es, entendemos que nace de problemáticas, de que son problemáticas y que por ahí nos generan angustia, pero disfrutar el proceso porque lo que estamos pensando son soluciones para esas problemáticas. Entonces, lo que les deseo es eso, que a todas las personas que estén participando, que lo puedan hacer con amor y disfrutando de todo el proceso. Gracias. Creo que bueno, ahora seguimos con Cande. Bueno, seguimos con Cande. Acuérdense, bueno, como decía Ro, la idea, les agradecemos obviamente a todas, a todos el compromiso, y la idea de este concurso es justamente eso, que las escuelas no sean solamente un lugar para comunicar a los alumnos, sino para lograr verdaderamente, como nosotros estamos convencidos, una transformación
en la comunidad educativa toda, o sea, en los propios docentes, en los alumnos, en las familias, ¿sí? Pero que la escuela sea ese lugar de referenciación para las familias en donde puedan acudir a hacer consultas, en donde puedan acudir a ver cómo pueden organizarse, cómo pueden mejorar, ¿sí? Que la escuela sea una guía para las familias también. Es cierto, como decía Male, yo siendo docente también, sabemos que tenemos un montón de cosas y que la escuela ha tomado un rol muchísimas veces más social que catedrático. Pero me parece que justamente en estos momentos y con el compromiso de todos, lo que estamos viendo es eso, que la escuela no tiene solamente un rol catedrático, eso lo podría aprender cualquier chico buscando la información en un libro. Hoy tenemos el acceso desde los celulares a toda la información. La diferencia fundamental que tenemos en estar presentes y en que los alumnos estén en contacto con nosotros es la transformación que podemos hacer, el contacto entre personas y la comunicación que podemos tener juntos. Así que esa es la idea de este certamen, que podamos lograr una transformación y que desde las instituciones educativas seamos verdaderos protagonistas de ese cambio. Así que bueno, ahí le hacemos el pase a Carmen. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, Pero se ve no con el Canva, ¿no? No se ve. se ve la diapositiva, pero poner la presentación si querés. A ver, Luz. Anda a la página de acá. Claro, después se lo tengo en otra pestaña. Acá, presentar. Pantalla completa. Como presentación. No, no. Ahí, listo. Bueno. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, buen día. Mi nombre es Candela Castro, soy directora de Áreas Naturales. Bueno, y contarles un poquitito, ¿no?, acerca de lo que significa la contaminación de arroyos. Seguramente se van a repetir varios conceptos que estuvieron ahí diciendo mis compañeros, pero bueno, todo esto se articula y es un proceso que en conjunto puede dar soluciones, ¿sí? Y también puede darles herramientas a ustedes para que luego puedan presentar el proyecto. Bueno, para contarles un poquitito de qué se trata la contaminación de los arroyos, principalmente un arroyo es un curso de agua pequeño que fluye de una manera natural, ¿sí?, con sus meandros, que gran parte de los arroyos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hoy en día se encuentran rectificados, ¿sí?, lo que eso genera problemáticas en cuanto a lo que sería su morfología y también a cuestiones asociadas con la contaminación. Y también entender un poquitito, y ahora que estamos con esto, ¿no?, del CONICET, que se estuvo estudiando el fondo del océano y demás, también entender que los arroyos concluyen en lo que serían los ríos, luego de los ríos tenemos los mares, y después de los mares, eso finalmente llega a los océanos, ¿sí? Y una vez que llega a los océanos, es muy difícil atacar el problema porque son cuerpos de agua muy grandes, a diferencia obviamente de los arroyos, pero lo bueno, la buena noticia de los arroyos es que podemos generar soluciones para sí, prevenir y también solucionar el tema de la contaminación. Los arroyos son fundamentales para lo que es el equilibrio ecológico y también para la recarga de los acuíferos. La contaminación de arroyos es un problema ambiental con el que luchamos hoy en día, muy serio, que no solo afecta a la salud de los ecosistemas, sino también que afecta a la biodiversidad que vive en ella y la calidad de agua, ¿sí? Y que esa agua es la que nosotros después ingerimos para el consumo, para el riego o también puede ser para la recreación. Bueno, y siempre es importante cuando nosotros vamos a presentar un proyecto, un informe y demás, entender un poco cuáles son las causas, ¿sí?, del problema para después entender cuáles son las consecuencias y en función de las consecuencias plantear o planificar a futuro cuáles serían las posibles soluciones para justamente atacar esas consecuencias. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son, nos preguntamos, ¿no?, cuáles son las causas de la contaminación de los cuerpos de agua? En este caso, lo que serían los arroyos. Primero, los residuos domésticos. Todo lo que es el vertido de basura, plásticos, detergentes, aceites usados y aguas negras que van directamente al arroyo. Una de las problemáticas que tenemos acá principalmente en Escobar es que la gente utiliza los cuerpos de aguas como si fueran tachos de basura, ¿no? Van y tiran todos los residuos al agua como si eso no implicaría nada.
Después también tenemos lo que serían las aguas residuales industriales, que son las descargas que se hacen sin un tratamiento químico previo, y además lo que va al agua directamente son metales químicos, metales sobre todo pesados, que esos van al fondo del agua y son muy difíciles de sacar, afecta principalmente a lo que sería la fauna acuática y también los desechos de las fábricas. Todo lo que, la producción que se hace, sí, y todo ese, vieron que a veces vemos que sale el humo de las fábricas, bueno, todo eso luego cae en el agua, ¿sí? Y una vez que llega al agua, es muy difícil después de poder sacarlos, de poder limpiarlos. También las actividades agrícolas. Cabe destacar que la provincia de Buenos Aires, al tener la mayor parte de lo que serían los pastizales pampeanos, y en donde ahora esos pastizales fueron reemplazados por lo que sería la agricultura, donde se hace un uso excesivo de fertilizantes, de pesticidas, herbicidas, que son justamente arrastrados por la lluvia y que llegan directamente a los arroyos, es una de las primeras, diría, de las causas de contaminación de cuerpos de agua. Y después, como estuvieron nombrando mis compañeros, también de las principales causas es la contaminación urbana, que es lo que tiramos nosotros, ¿sí? El humano. Como por ejemplo, los aceites de auto, la basura en las calles y también sobre todo los residuos de construcción que son arrastrados por la lluvia. Por ejemplo, ladrillos, aunque no lo crean, la fuerza del agua es terrible y puede llegar a arrastrar, por ejemplo, hierros, ladrillos, ¿sí? Cosas que tienen que ver con la construcción. Bueno, y para entender un poquito por qué la contaminación de los arroyos afecta tanto a la biodiversidad y a los ecosistemas en general, la contaminación del agua de los arroyos tiene un impacto directo y muchas veces devastador en la biodiversidad, tanto dentro del agua como en los ecosistemas cercanos. ¿Sí? A ver, nosotros pensamos que solamente lo que se contamina es lo que está dentro del agua, pero no. Hay un montón, por ejemplo, de especies que utilizan los márgenes de los arroyos para poder alimentarse, ¿sí? Lo usan como sustento para poder sujetarse, por ejemplo, en las ramas caídas con las patas para poder luego inclinar la cabeza y pescar. Entonces, todo lo que pase tanto adentro como fuera del arroyo o en la cercanía afecta directamente y negativamente, sobre todo a la fauna local. Bueno, dentro de las consecuencias negativas encontramos lo que sería la muerte de especies acuáticas, ¿sí? Con sustancias tóxicas como los pesticidas, los metales pesados o detergentes que envenenan directamente al ejemplar, y sobre todo los más afectados son los peces, los insectos, las ranas y otros organismos acuáticos. Hay una particularidad en el tema de lo que serían los anfibios, ranas como también sapos, que ellos tienen una respiración cutánea, es decir, a través de la piel. Entonces, cualquier tipo de contaminante puede afectar muchísimo su respiración. Por ende, eso puede llevar a la muerte del ejemplar. ¿Sí? Son muy sensibles. Y además, cuando en algún lugar nosotros encontramos gran cantidad de ranas y también de insectos, son indicadores de buena calidad ambiental. Es decir, donde hay insectos y ranas, sabemos que las aguas no están tan contaminadas. Cabe destacar que muchos animales, ¿sí? Mucha fauna se ha adaptado a vivir en estos ambientes totalmente contaminados. Hoy en día, como por ejemplo, esta foto es en la reserva de Mashuit, son 2 tortugas de laguna que se estaban reproduciendo, y fíjense atrás cómo se ven todos los residuos, porque estaban apoyadas en una rama caída, pero alrededor hay todo tipo de contaminación. Y acá, como mencioné anteriormente, muchas especies son sensibles, incluso a pequeñas cantidades de contaminantes, es decir, una pequeña cantidad, por ejemplo, de detergente puede llevar a la muerte del ejemplar. 2, la pérdida de oxígeno en el agua, a lo que llamamos eutrofización. El exceso de nutrientes, sobre todo lo que tiene que ver con el nitrógeno, que si bien es uno de los elementos que necesitan los cuerpos de agua para poder mantenerse, si el nitrógeno está en exceso, puede provocar un crecimiento excesivo de algas y de plantas acuáticas en general. Cuando las algas se mueren, toda esa descomposición consume el oxígeno que hay en el agua y provoca, ¿sí?, que haya zonas en donde los animales se pueden morir, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la foto que aparece acá, tenemos un coipo, pero el cuerpo de agua está totalmente colmado por lentejita y repollito acuático, ¿sí?, por un exceso de nutrientes y también un exceso de reproducción en verano, sobre todo. 3, la alteración del hábitat.
el arroyo se empieza a volver turbio, fíjense ¿no? Si bien el color que tenemos en nuestros ríos y arroyos tiene que ver un poco con la sedimentación que tenemos, por eso ese color amarronado, que es más bien arcilloso, pero muchas veces cuando el color del agua se torna marrón tirando a negro, quiere decir que el arroyo ya está turbio, ¿sí? Y que puede dificultar que algunas especies se puedan ver, puedan respirar o también encontrar alimento. Y con el tema de poder encontrarse, ¿no? Que las especies se puedan encontrar, esto es un problema, porque si no se encuentran, ¿qué pasa? No hay reproducción, ¿sí? Y entonces baja la población de esas especies. Y también cambios en el flujo del agua o también en la temperatura, que puede hacer que ciertas especies no puedan vivir allí. Hay especies que, por ejemplo, están adaptadas a estar en un agua un poco más fría y otras en un poco más cálidas, o que si bien necesiten de esa calidez para poder reproducirse. 4. Bioacumulación de tóxicos. Son sustancias como, por ejemplo, el mercurio, el pesticida, que se van acumulando en los organismos, en el cuerpo, ¿sí? Y todo eso repercute en lo que sería la cadena alimentaria, afectando principalmente a aves, a mamíferos y también, obviamente, hasta los humanos, que nosotros luego consumimos esos peces totalmente contaminados. No sé si a alguien le pasó de ir a una pescadería. Nosotros, los peces, por lo general, se hace la pesca, por ejemplo, en el Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata es uno de los ríos más contaminados y muchas veces nosotros lo que llevamos a nuestra mesa, sí, uno lo limpia y en las pescaderías lo limpian previamente, pero piensen que, por ejemplo, dentro de los estómagos de los peces, ahí aparecen microplásticos, sobre todo, lo que serían pastillas, textiles, sobre todo textiles, la ropa, porque mucha gente tira la ropa, ¿no? Deposita la ropa en los arroyos y el pez, cuando abre la boca, suele ingerir ese tipo de textil y eso queda en el estómago. Si bien el pez sobrevive, cuando lo van a pescar, lo sacamos y podemos observar, por ejemplo, el estómago, si hacemos una disección, podemos encontrar una cantidad de plásticos infinitas. Luego también tenemos lo que sería la migración o extinción local. O sea, ¿cómo repercute la contaminación en esto? Bueno, algunas especies se ven forzadas a migrar a otros hábitats, si es que existen en la cercanía, mientras que otras simplemente mueren si no pueden adaptarse. Esto es terrible porque la contaminación, fíjense, como la contaminación de los cuerpos de agua puede llegar a que una especie pueda entrar dentro de la red list, ¿sí? Que es porque quiere decir que está o amenazada, en peligro de extinción o directamente ya que no exista más, que desaparezca la especie. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Ya vimos las causas y cuáles son las consecuencias ahora para ver cómo podemos solucionar este problema. Primero que todo, la pérdida de biodiversidad. Tanto peces, anfibios y plantas acuáticas mueren por la falta de oxígeno o también por la toxicidad ocasionada por todos los químicos que se desechan en el cuerpo de agua. Agua no potable. El agua contaminada no puede usarse para beber ni para cocinar sin ningún tratamiento previo. Todos conocemos obviamente AISA. AISA es una planta potabilizadora en donde lo que se hace allí es sacarle todos esos contaminantes al agua para que llegue a nuestra mesa, ¿no? Para que la podamos consumir. Tuve la oportunidad de realizar una visita a AISA y es increíble la cantidad de cal, de cloro que se le tiene que poner, ¿sí? Al agua para que llegue potable a nuestras canillas. Muchas veces a la mañana temprano cuando nos levantamos, porque durante la noche es donde hacen todo el proceso, sentimos ese olor nauseabundo a cloro. Bueno, así que fíjense cómo el agua repercute obviamente en nuestra salud, no solo en la biodiversidad, sino también en nuestra salud. Bueno, y acá vamos, problemas de salud, ¿sí? Como infecciones, diarreas, enfermedades como el cólera o la hepatitis A. Desequilibrio ecológico, que ya estuvimos hablando, se alteran todos los ciclos naturales del agua y obviamente la cadena alimentaria. Y después también tenemos lo que serían los malos olores y aspectos desagradables, que afectan no solo la calidad de vida, sino al turismo local. Muchas personas en las áreas protegidas se quejan debido a la contaminación, ¿sí? Y el olor, pero también hay que entender que los culpables en realidad somos nosotros, el humano, y que tenemos que tratar de solucionarlo. Y para eso, entonces nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, mis compañeros ya nombraron lo que se podría hacer para reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Son las 3 R's que durante las visitas en la reserva lo que hacemos es justamente mencionar, sobre todo a los colegios que vienen a visitarnos, que existen estas 3 R's,
que son reducir, reutilizar y reciclar, y que son importantes para que los cuerpos de agua no sigan totalmente contaminados. Bueno, y dentro de todo lo que podemos hacer, tenemos lo que sería el tratamiento de aguas residuales. Se puede realizar, por ejemplo, tratamientos con plantas, a lo cual se conoce como fitorremediación, en donde se utilizan plantas que lo que hacen es, a través de la fotosíntesis, absorber metales pesados, por ejemplo, que están en el agua, y con eso lo devuelve en forma de oxígeno. Así que las plantas, sobre todo las plantas nativas, son importantes fitorremediadoras del agua. Bueno, y acá estamos, implementar plantas de tratamiento para aguas domésticas o industriales. Educación ambiental. El año pasado recibimos en la reserva más de 1000 alumnos que nos vinieron a visitar, ¿sí? Y aprenden sobre por qué es importante cuidar los cuerpos de agua y qué podemos hacer, ¿sí? Para poder solucionarlo o dar una solución a futuro. Crear conciencia en la comunidad, sobre todo la importancia de cuidar los arroyos. Acá en Escobar Sostenible trabajamos mucho con la participación ciudadana. Tener una regulación y vigilancia también, como dijo Male anteriormente, hay un montón de ordenanzas acá en el municipio que son necesarias para disminuir la contaminación de los arroyos, hacer cumplir las leyes ambientales para prevenir vertidos ilegales, sobre todo. Reforestación de los márgenes. Acá en Escobar Sostenible también hacemos restauración ambiental. Por ejemplo, se pueden utilizar ceibos, que son unos árboles muy hermosos que tienen raíces muy fuertes, que lo que hace la raíz es justamente impedir que los márgenes no se caigan, ¿no? Y que el arroyo se vaya ensanchando, y de esta manera ayuda a lo que sería la prevención de contaminación de los cuerpos de agua. Plantar árboles y vegetación nativa para evitar la erosión y filtrar contaminantes. Realizar limpiezas comunitarias. El año pasado, y ahora les voy a dar datos, tanto en la reserva como en todo el municipio realizamos jornadas de limpieza, donde invitamos a los vecinos, los colegios, sobre todo, para que vengan a ayudarnos y también para poder atacar esta problemática. Bueno, organizamos jornadas de limpieza y también monitoreo de la calidad del agua. Utilizamos tecnologías sostenibles en lo que sería la agricultura, y también incentivamos el uso de biofertilizantes y control integrado de plagas para reducir el impacto agrícola. El año pasado estuvimos trabajando mucho con el tema del dengue, ¿sí? De Aedes aegypti, en donde desde el municipio utilizamos un biolarvicida que justamente se utiliza para no generar impacto en el medio ambiente. Sí, se puede aplicar en los cuerpos de agua, ya que es a base de una bacteria, entonces esto no repercute en lo que sería la contaminación del agua. Bueno, y el año pasado tuvimos un problema en la reserva donde se nos cayó una casuarina importante, y eso hizo que actúe como una barrera, ¿no? Más allá de la barrera que estaba haciendo que los residuos no se frenen, una barrera visible para que veamos la problemática, ¿no? Estaba ahí y tuvimos que solucionarlo, así que nos llevó meses poder retirar ese árbol de ahí, ¿sí? Ya que era un árbol de porte muy grande. Y previo a eso realizamos un montón de limpiezas junto con fundaciones, con ONGs y sobre todo con los vecinos, que nos vinieron a ayudar a sacar esa cantidad de basura. Mírenlo. Acaba de cortar. Ahí volvió. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, a ver si vuelve, ¿me avisan? Porque yo no me veo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Perdón, se nos cortó. Bueno, les contaba también un poquito de los análisis de datos que tenemos desde el municipio de Escobar. El año pasado, entre todos los cuerpos de agua en donde se realizaron las limpiezas, se retiraron 30.000 kilos de basura. Lo cual es un número importante y también es un número para recapacitar y entender que tenemos que dar soluciones al frente a este problema, y bueno, ustedes están acá también para ayudarnos a resolver esta problemática.
Muchas gracias. Bueno, gracias, Cande. Les agradecemos a todos y a cada uno de los que participaron. Vamos a ir finalizando. Les queríamos comentar también que otro de los ejes que teníamos eran los canales de denuncia, ¿sí? Tenemos en el municipio el chatbot de Flora y el sistema de ojos y oídos en alerta, que son dos mecanismos por los cuales, por medio de fotos o enviando la ubicación, podemos realizar la denuncia, ¿sí? Cuando vemos que hay algún espacio público en el que se arrojan residuos. Ahí estaban comentando en el chat algunas de las cuestiones que observan los vecinos, así que justamente, bueno, tomamos esa consulta o ese reclamo. De todos modos, en el sistema de ojos y oídos es un sistema anónimo, o sea, el municipio tiene los datos de esos vecinos, obviamente, para confirmar la recepción de la denuncia, pero esa denuncia se hace directamente en forma anónima, el municipio procede como Estado municipal, sin generar conflictos entre los vecinos denunciantes, ¿sí? Así que, bueno, todas esas situaciones que nosotros observemos en donde a propósito se está ensuciando un espacio público, se está generando un microbasural, que como decían hace un rato, a veces un vecino saca un poco de ramas porque podó un arbolito y sabe que va a venir la recolección de ramas, pero esas ramas que quedaron ahí son el incentivo para que otros vecinos pasen y tiran una basura, otro viene y tira un televisor, otro una cama que no le sirve, y generamos en un ratito un microbasural. Así que respetar los cronogramas de recolección es súper importante, ¿sí? Enterarnos de cuándo son esos cronogramas de recolección, por eso decía Male hoy temprano, las redes de Escobar Sostenible y del municipio muchas veces no son los temas que más nos interesan y seguimos redes de temas que nos parecen más importantes, pero esto es un sistema de información, entonces sirve que tengamos esas redes a la vista para que podamos tener el dato. Muchos vecinos y de hecho muchos docentes a mí me consultan y me dicen, no sabía que la cooperativa venía y retiraba las cubiertas, no sabía que el aceite lo podía llevar a la UGC en una botella y que de ahí lo iban a retirar. Digo, tenemos un montón de herramientas desde el municipio que muchas veces las vecinas o los vecinos desconocen. Entonces, este concurso no es solamente para incentivar a las escuelas y que tengan un premio lindo porque es una buena cantidad de dinero, sino que nos ayuden justamente a replicar todas estas herramientas con las que contamos en el municipio. Muchas veces ni siquiera en distintas áreas del municipio se conocen todos los datos. Entonces, es interesante que esta comunicación y que esta información llegue absolutamente a todos. Así que nos valemos justamente de esa buena voluntad y del compromiso que ustedes tienen para que estas herramientas lleguen a cada uno de los vecinos y a la comunidad para que todos puedan aprovechar esta herramienta y justamente mejorar todavía más Escobar. Ahí nos decía Cande, por ejemplo, el tema de los sapos y de los insectos. Escobar hace 10 años casi no tenía mariposas y en los últimos años hemos sido récord en la cantidad de mariposas que vienen a nuestro distrito, porque se han generado los biocorredores con la plantación de nativas, con la plantación de hospederas de mariposas. Digo, se ha conseguido en los espacios públicos que estos animalitos de nuestra zona vuelvan a aparecer, vuelvan a reproducirse, vuelvan a visitarnos. Así que sí, realmente el cambio se logra y es visible en un lapso de tiempo relativamente corto. Algo que hace 10 años no ocurría, hoy pasa y nos hace ver que todo ese trabajo y ese esfuerzo que hemos hecho con el compromiso de las vecinas y los vecinos ha dado sus frutos. Así que bueno, nosotros obviamente esperanzados y fervientemente envalentonados en seguir con este tipo de acciones, ¿sí? Y acompañando a todas las iniciativas que las instituciones educativas nos presentan también, es que seguiremos mejorando y generando herramientas para que todos ustedes tengan al alcance. Así que desde ya, muchísimas gracias a todas, a todos por participar. Esta presentación seguro que la vamos a poder compartir. Bueno, les pedimos ahí a todos si pueden habilitar las cámaras para hacer una captura de la participación en el chat y en la capacitación.
tomamos estos reclamos que nos han dado y bueno, les decimos, volvemos a repetir los canales de denuncia entonces de Flora y Ojos y Oídos en Alerta para que podamos entre todos tratar de mejorar nuestro ambiente. Y lo que decíamos, ¿no? El vecino que no tiene un canasto de basura, lo ideal es que lo pueda tener. Hay muchas cooperativas y muchas organizaciones barriales que están trabajando en esas iniciativas. De decir, bueno, hacemos la vereda de esta cuadra, de este barrio, y ponemos un canastito de basura en cada casa, y eso mejora las situaciones del barrio. Y no tiene que ver con una cuestión de si el barrio es más o menos popular o más o menos alejado del centro. Podemos caminar a una cuadra de la plaza central de Belén y ver que hay basura en una esquina, y podemos caminar por un barrio y ver que esa cuadra está limpita. Así que tiene que ver con una cuestión de compromiso de cada una y cada uno de nosotros. Así que bueno, si hay alguna consultita más, podemos ahora luego de la captura habilitar el micrófono y hacerla, y si no directamente seguimos cada uno conectado con sus facilitadores, o ahí yo les había dejado mi número. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la atención que nos han dado. La verdad, muy orgullosos de que participen y muy contentos de que todos hayan estado en esta actividad. Gracias. Hola, yo quería preguntar algo, porque el año pasado tuve la suerte de conseguir plantas nativas, justamente con la idea de hacer un biocorredor en la escuela. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Ro. Pero en el verano, los que hacen la limpieza, que no sé si son del municipio, no sé quiénes son los que hacen la limpieza que van a la escuela, directamente arrasaron con todo, no quedó nada, eran como 8 plantas nativas pasionaria, que las habíamos puesto re lindas, no quedó nada, nada. Entonces es muy desesperanzador. Y por otro lado también, esto me trae el recuerdo de una compañera de teatro, hace muchos años donó en Mashuit, para toda la plaza de Mashuit y la avenida Benito Villanueva, árboles ¿cómo se llama? La que tiene florcitas, violeta, se me fue de la cabeza, Jacarandá. Y los que vienen a podar, porque de Telered o esto o lo otro, se han hecho unas podas tan drásticas que para mí era muy doloroso ver cómo se murieron tantos ejemplares. Entonces yo pensaba en esto también, ¿no? Porque por ahí en mi caso yo quise hacer un biocorredor en la vereda de mi casa y pasan y arrasan con todo, y tenía unas florcitas celestes maravillosas. Digo, ¿cómo se puede hacer para que los biocorredores, si los hacemos, no los pasen por encima como una topadora? Tal cual, es buenísima la intervención, Ro, porque nos da pie justamente a esto que yo decía hace un ratito, la comunicación incluso entre las áreas del municipio. De hecho, con mi compañera Malena y con algunos compañeros más, estamos justamente generando la idea de reunirnos con las unidades de gestión, porque a veces pasa esto que vos decís, hay escuelas que tienen jardines de nativas, y a veces las unidades de gestión o la gente que les va a cortar el pasto pasan la máquina porque, claro, ¿qué es lo que ven? Un montón de yuyos. Entonces, esos yuyos son justamente nuestras plantas nativas que atraen a las mariposas, a los colibríes. Entonces, bueno, tenemos que generar esas vías de comunicación para que nuestros propios compañeros, ¿sí? La gente que está en las escuelas. A mí me pasó en una escuela que cambiaron de directora, y la directora nueva que vino dijo, este lugar hay que limpiarlo, está todo desprolijo, y arrasó con todas las nativas. Las maestras justo ese día habían estado en un viaje y que eran las que estaban organizando el jardín de nativas, así que fue un lío, pero bueno, se puede reconstituir. La idea es justamente esa, que todos tengamos la información para poder cuidar esos espacios, esa vereda que vos decís, esa plaza, ¿sí? Una opción que a mí se me ocurre, podría llegar a aportar, es que el municipio pueda ofrecer como cartelitos que no se degraden con un palito, así como en los jardines de mariposa que hay en el PES, por ejemplo, con la indicación de alguna planta nativa, como un señalamiento. Por ahí eso puede ayudar, porque poner piedras y todo eso no sirve, o sea, le pasan por encima. Eso es una pena muy grande, porque realmente es como que sentís, ¿para qué lo voy a hacer? Si va a llegar el verano y lo van a pasar por encima, es la sensación que uno tiene, ¿no? Perfecto, sí, lo tomamos, Ro. Así que todas las ideas, siempre todo lo que podamos pensar, como decía Ro hace un ratito, en equipo y podamos aportar, siempre a nosotros nos parece súper interesante.
Así que, bueno, lo tomamos, lo tenemos en cuenta y ojalá podamos ir mejorando cada día un poquito más. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, chicas, chicos, a mis compañeros, a Mary, que estuvo también haciendo la presentación. La verdad que muchísimas gracias. Esperamos seguir avanzando entonces con este concurso y para cualquier consulta ya tienen nuestros contactos. Así que, bueno, que tengan una muy buena semana, que sea el inicio de una muy buena semana, que tengan una muy, muy buena tarde y nos estamos comunicando muy prontito. Abrazos.